Amén, amados, Dios le bendiga. Damos gracias al Todopoderoso porque Él es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Dios es precioso y agradecemos en este momento porque nos da una nueva oportunidad de nosotros poder hablar de su palabra. Amén. De poder estudiar y profundizar un poco más en este libro que hemos venido desmenuzando poco a poco. Es un libro muy interesante, el Evangelio de Juan. Amén. Justamente Juan se concentra no necesariamente en narrar la historia de manera progresiva de lo que acontecía con Jesús, amén, sino más bien en elementos puntuales, elementos que llevasen, por eso el Evangelio de Juan es diferente a los demás, en concentrarse en esa obra de Cristo, la cual realmente demuestra que Jesús es ese Mesías esperado por su pueblo. Amén. Y cada obra, cada situación que acontecía con el maestro, pues Juan la tomaba y justamente la utilizaba para demostrar esa parte de que Cristo, Jesús, era ese Cristo que habría de venir, ese Mesías que habría de venir. Amén. Y hoy ya avanzando a su capítulo 7, vamos a comenzar viendo la primera parte del versículo 1 al 9, que trata sobre la incredulidad de los hermanos de Jesús. Amén. Así que manténgase atento, esté ahí muy pendiente y vamos juntos a estudiar estos versículos de la noche de hoy. Amén. Gloria a Jesús. Amén, amado. Entonces, vemos aquí y tenemos tres objetivos como ya de costumbre. Amén. El primero es que podamos comprender que siempre tendremos oposición. Claro, siempre que andemos en luz. Tendremos oposición de quienes, bueno, pues de aquellos que se oponen a la luz, aquellos que andan en tinieblas todavía. Amén. El objetivo número 2 es reconocer que Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre, no su propia voluntad, no lo que Él quisiera hacer. De ahí que nosotros también tenemos que tomar, gloria al Señor, ver el ejemplo de Cristo. ¿Para qué? Para no hacer lo que queramos, no hacer lo que se nos plazca, sino más bien hacer y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria a Jesús. En el objetivo 3, pues veremos o trataremos de tomar como ejemplo a Jesucristo cuando nos enfrentemos a la tentación. ¿Quién de nosotros no ha sido tentado? Nosotros, el enemigo y nuestra propia concupiscencia nos tienta cada día de varias formas diferentes, y a cada quien de formas diferentes. Ahora nosotros necesitamos combatir esas tentaciones, luchar contra esas provocaciones del enemigo. Amén. Y hoy vamos a ver un buen ejemplo que Jesús nos da y nos enseña para que nosotros lo tengamos pendientes en nuestras vidas y sepamos, gloria a Dios, que justamente Él, con estas herramientas que Él utilizó, usted y yo también podemos utilizarlas. Amén. Acompáñenos. Pues la base bíblica, ya decíamos, es Juan capítulo 7, del versículo 1 al 9, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjese, ¿eh? Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, del Padre, amén, que sus obras son malas. Sí, ya lo veremos en un momento. Es decir, como las obras de Cristo eran buenas, entonces ellos lo aborrecían, porque en las obras de Cristo, permítame un minutito aquí, en las obras de Cristo, en las obras de los hijos de la luz, los de la tiniebla se sienten reprendidos, los de la tiniebla se sienten amenazados, los de la tiniebla se sienten mal, porque frente a la luz se reflejan sus faltas. Subid vosotros, continúa en el versículo 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido.
Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Gloria al Señor. Amén. Pues entonces, en esta primera parte donde dice después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, recordemos en los versículos anteriores que hemos estudiado que los judíos ya procuraban matar a Jesús. Ellos procuraban matar a Jesús porque, bueno, básicamente dos elementos muy puntuales, ¿verdad? Jesús había hecho un milagro que era sanar a un paralítico en el día de reposo. Y eso trajo una cierta fricción con los religiosos judíos, los cuales lo confrontaron y decían que él no podía hacer obras en sábado, que por qué le dijo al paralítico que se llevara su lecho, y todo eso armó una catombe. Y ya los judíos definitivamente estaban decididos a eliminar a Jesús porque estaba, según ellos, violando sus leyes. Y también porque Cristo había afirmado que Dios era su Padre. Entonces para ellos era una ofensa. Ellos por la mente no entendían, ni aceptaban, ni querían aceptar de que ese era el Mesías enviado. De que el Mesías no iba a venir conforme al esquema que ellos tenían en sus mentes, sino conforme a como Dios lo tenía determinado. De ahí que nosotros entonces tenemos que aprender. De ahí que usted y yo tenemos que estar atentos, nuestros oídos espirituales, a la voz de Dios. Porque las cosas no necesariamente van a ser como tú quieres, como yo quiero, sino como Dios la ha determinado. Y pueda que coincidan con lo que tú quieres, o pueda que no coincidan con lo que tú quieres. Pero aquí lo importante no es lo que tú y yo queremos. No es las cosas como tú y yo las queremos, sino como Dios, soberano, nuestro Dios, la ha determinado. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, se habla de la fiesta de los tabernáculos. Es importante entender un poquito esto de la fiesta de los tabernáculos. Pueden ir a Deuteronomio 16:16, donde Dios le dice que va a celebrar esa fiesta, ¿verdad? En el lugar que Él determinara. Y en Levítico 23, del 42 y 43, dice: en tabernáculos habitaréis 7 días, refiriéndose a cómo se celebraría la fiesta. Amén. 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Quién firma eso? Yo, Jehová vuestro Dios. Es una orden que Dios le dio directamente al pueblo de Israel para remembrar ese tiempo, esos 40 años que estuvieron en el desierto, en los cuales el Señor los guardó, los cuidó, y ellos habitaban en tiendas, pero Dios todo el tiempo allí, a través de una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día, el Señor los dirigía en el desierto y los alimentó, y su ropa no se envejeció. Aleluya. De ahí que quiero invitarlos a ver este pequeño video. Dura unos 4 minutos, así que estén atentos. Luego lo pueden conseguir en YouTube también, pero mientras tanto, permítanme compartírselo acá. La fiesta de los tabernáculos es una de las principales fiestas bíblicas ordenadas por Dios para recordar a su pueblo la peregrinación por el desierto y el sustento que Él le proveyó por 40 años. Por ser peregrinos, el pueblo vivía en tiendas y su única protección era el propio Dios, que de día le guiaba por medio de una nube y de noche por una columna de fuego. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam.
a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Este hecho es un verdadero recuerdo de que Dios, aún delante de la fragilidad humana, da protección y dirección cuando hay confianza en Él. La fiesta de los tabernáculos es un tiempo para celebrar la presencia, el reposo, la bendición y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Es una celebración judía en donde las familias dejan la comodidad de sus casas para instalarse en tiendas, mejor conocido como tabernáculos, llamado en hebreo Mishkan, que quiere decir morada, con el fin de revivir los días en que sus antepasados estuvieron en el desierto, y aún así Dios estuvo con ellos supliendo todas sus necesidades. Celebrarás la fiesta solemne de los tabernáculos durante 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, que viven en tus poblaciones. Durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor al Señor tu Dios, en el lugar que el Señor escoja, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Amén, gloria a Dios, amados. En este pequeño corto video, ¿verdad? Se muestra justamente de manera resumida, ¿verdad? Lo que es esto de la fiesta de los tabernáculos, y es importante entender esa fiesta y esa tradición, ¿verdad? Donde se reunían todos aquellos para celebrar esa tradición de que Dios realmente los guardó en el desierto. Pues era una fiesta quizás la más importante de las 3 celebraciones judías que se realizan durante el año. Esta más o menos correspondería para el mes de octubre aproximadamente. Y entonces de allí es donde, de esa fiesta que se está hablando, era de mucha importancia, y a la cual entonces los hermanos estaban incitando a Jesús que fuera. Pero fíjense que ya Jesús de hecho se había alejado de Judea y había ido a Galilea como una manera de dejar que las cosas se aquietaran, se tranquilizaran los judíos, para él completar su obra. Amén. Porque justamente él iba a completar una obra en específico. Entonces los hermanos de Jesús estaban insistiendo, pero ve, manifiéstate, tú las cosas, aquel que quiera hacerse famoso, vamos a decirlo así en buen dominicano, tiene que ir, tiene que mostrarse al mundo para que el mundo vea, ve ya esos prodigios, esos milagros que tú haces, para que los demás te vean, para que el mundo te vea, manifiéstate al mundo. Esa era lo que les decían sus hermanos, pero créanme que sus hermanos no lo hacían con buena intención. De hecho, los hermanos de Jesús no creían en él, y aquí se ve también cuando se queda claro, ¿verdad?, de que los hermanos no confiaban en él. Si es verdad que tú haces esas cosas, si tú haces esas cosas, ve, manifiéstate, hazla. Entonces era una forma más bien de provocarlo, así como hizo Satanás también, cuando Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, ¿verdad?, y le dijo, lánzate. Bueno, porque la palabra de Dios dice que el Señor enviará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Así que tírate, que un ángel vendrá a salvarte. Pero claro que Jesús no accedió, porque eso sin duda era una provocación. Eso sin duda era una tentación
para que Jesús cayera y entonces pues Jesús no confiara en el Dios Todopoderoso ni estuviera firme en su propósito. Amén. En Mateo 12, 47 y 50, fíjense cómo Jesús, del 47 al 50, cuando en este momento, ¿verdad? Cuando va y les dicen, maestro, mira, aquí está tu madre, están tus discípulos allá afuera, ellos quieren hablarte. Entonces Jesús los mira y le dice, mira, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extiende la mano hacia sus discípulos y dice, eso, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces fíjense, amado y amada, que está atento a este estudio de esta noche, este breve estudio, ¿verdad? Porque es muy sintetizado. Pues aquel que hace la voluntad del Maestro, la voluntad del Padre, es hermano de Cristo. Así que tú y yo somos hermanos de Cristo, coherederos juntamente con el del reino que Dios ha preparado a sus hijos, aquellos que hacen su voluntad. Gloria al Señor. Firme en ese propósito, porque definitivamente así el Señor lo ha determinado. Y Jesús le replica a ellos y le dice, mi tiempo aún no ha llegado, ¿verdad? Mi tiempo aún no ha llegado. Y es justamente también un llamado a nosotros como creyentes, que muchas veces vienen situaciones a nuestra vida y dicen, pero tú no tal cosa, pero tú no eres capaz de hacer eso, pero tú no eres un gran predicador, o tú no eres cualquier cosa, ¿verdad? Nos llaman dependiendo cuál sea el punto, pero justamente lo que están buscando es provocarte para que tú entonces pierdas tu dirección de parte de Dios y te dejes dirigir por ti mismo, por tus impulsos, por tu humanidad. Pero luchemos para que el Señor Todopoderoso siempre sea que nos ciña, que siempre nos dirijamos por la voluntad de Dios y no por nuestra propia voluntad. No nos dejemos arrastrar por aquellos que simplemente buscan que nosotros hagamos y actuemos como actúa cualquier otra persona, una persona que no tiene a Cristo, por ejemplo. Nosotros debemos actuar diferentes. Nosotros somos diferentes. Amén. Miren el que dice Efesios capítulo 2 en su versículo 10. Un punto interesantísimo que sería bueno nosotros meditar en él. Amén. Gloria a Dios, porque definitivamente son muchas las ocasiones en las que nosotros quizás nos encontramos como con duda. ¿Y qué hago ahora? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y qué hago? Órele al Señor, busque la dirección del Padre, lea la palabra, sumérjase en las cosas espirituales. Porque mire que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, es decir, de Dios. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, su compromiso como cristiano y el mío es que caminemos en buenas obras. Y no vamos a caminar en buenas obras porque usted y yo seamos buenos, no, sino porque ya Dios en Cristo Jesús nos hizo nueva criatura y ahora nosotros podemos andar en esas obras que están preparadas por el mismo Dios para que nosotros simplemente la ejecutemos. Amén. Así que las obras están ahí listas y esperándonos para que usted y yo obremos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Respuesta de Jesús entonces a la provocación de sus hermanos. Y aquí casi concluimos ya. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Jesús le dice, mira, yo no puedo, porque ustedes lo saben, yo vengo de Judea y vine aquí a este pueblo, a Galilea, para refugiarme, si se quiere ver así, para detener esa ola de persecución que tienen los judíos montados contra mí. Entonces ustedes quieren que yo vaya a la fiesta más importante donde van a estar todos ellos, donde ellos van a dirigir incluso eso, para que entonces ellos me tomen y me maten. Eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que Cristo le dice aquí de esta manera. El mundo a mí me aborrece. No lo aborrece a ustedes, pero a mí me aborrece. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el mundo ama a los del mundo? ¿Por qué el mundo ama a aquellos que hacen las cosas, que viven hablando palabras obscenas, que viven hablando muchísimas cosas, que incluso sus acciones son malas? ¿Por qué? Porque el mundo es como ellos. Entonces, si usted va, y eso es sencillo, si usted va, por ejemplo,
Se estila mucho, ¿verdad?, el tema de la corrupción y demás. Y usted va a una institución pública y usted hace un trabajo digno, honesto, y usted sale de ahí sin dinero, dicen, ese es un pariguayo, esa es una persona tonta. El mundo lo ve mal a usted, pero usted lo que hizo fue lo correcto. ¿Y a qué se debe eso? Justamente se debe a que el mundo lo que ama es lo malo. Y lo que hacen lo malo, entonces a eso aman. Pero usted y yo debemos cuidarnos de ese aspecto para no caer en tal situación. Entonces Cristo le dice, como parte de su, subid vosotros a la fiesta, váyanse, vayan ustedes. Yo no subo todavía a esa fiesta, pero fíjense, Cristo le dice todavía, porque más adelante veremos que sí, Cristo va a esa fiesta y hace una entrada incluso triunfal a esa fiesta en la cual él allí, claro, ya iba a ser entregado, pero justamente él entra en el momento preciso que Dios tenía determinado para que él entrara. Y esa obra estaba lista, preparada por Dios para que él simplemente caminara sobre esa obra. Así que tratemos de que nuestras vidas sean más bien un caminar sobre la voluntad de Dios. No es algo sencillo. Requiere de mucho amor por Dios, requiere de mucha dedicación, requiere de mucho empeño por hacer la voluntad de Dios, pero se puede. El Maestro nos dio el ejemplo. Fíjense aquí, aún sus propios hermanos lo están impulsando a que haga algo por él mismo y que olvide, porque ellos no habían entendido el llamado de Cristo todavía. Amén. Pero sí, Cristo se mantuvo sereno y enfocado siempre en la voluntad de su Padre. Y es lo que en esta noche, en este momento, yo le pido a Dios que usted y yo reflexionemos y actuemos conforme a ello en nuestras vidas. Busquemos la dirección de Dios en todo lo que hagamos. Y finalmente, decíamos que los objetivos que tenemos en la clase es comprender que siempre tendremos oposición si andamos en luz. Si nosotros hacemos las obras que ya Dios determinó para que anduviésemos en ellas, siempre vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar personas que critiquen, que nos murmuren, incluso que nos insulten, incluso que nos agredan. Pero nosotros debemos continuar y decirle al Señor, pedirle al Señor que su Espíritu Santo se mantenga cerca siempre en nosotros y se aseguro que su ángel acampará a nuestro alrededor y nos defenderá. Amén. Si le tememos a Dios y hacemos su voluntad, gloria al Señor, su ángel acampará a nuestro alrededor. Que podamos reconocer que Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Y así nos llama a nosotros, cumplamos nosotros la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hagamos aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Activémonos en nuestros ministerios, comencemos a servir, comencemos poco a poco a hacer algo para la obra de Dios y Dios mismo se encargará de seguir capacitándonos y añadiéndonos más y más conforme a nuestra capacidad. Amén. Tomemos como ejemplo a Cristo cuando nos enfrentemos a la tentación. No nos dejemos sacar de nuestro curso, estemos quietos, reposemos en el Señor, dejemos que las cosas sigan, que el mundo siga su agitado camino y usted y yo enfocado y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y le pido al Señor que en esta breve reflexión que hemos hecho en esta noche, abordando lo esencial de estos versículos, ¿verdad? Que teníamos en el estudio de hoy, pues que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida y te pueda ayudar y te pueda fortalecer. Amén. Que esa palabra llegue a tu corazón, a tu alma, te dé fuerza. Amén. Que sacie la sed que hay en tu corazón y que olvides un poco las cosas terrenales porque todas ellas van a pasar. Enfócate en Cristo, enfócate en el Todopoderoso y deja que lo otro suceda. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso dice la Biblia en Romanos 8:28. Que el Señor te bendiga, que Dios prospere tu vida y tu alma cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.